Les quiero hablar un poquito de cómo nace este tema de las compras estratégicas, ya que es una historia bien contemporánea, bien simpática. Eh, Esto parte con el tema de la administración en serie, cuando empezamos a trabajar las cadenas de producción, ¿ya? Y para esa instancia es cuando se juntan y el destino, por alguna razón, junta a la marca Oldsmobile con la marca Ford y este caballo que algunos puede que lo conozcan, Seabiscuit, del cual incluso se hizo hasta una película. Pero ahí hay un nexo entre estas tres cosas, entre estos tres elementos, uniendo al caballo también, que enlazan una historia que nos lleva hasta las compras estratégicas hoy en día. En primer lugar, Oldsmobile es una marca que perteneció a Ransom Olds, ¿ya? Él fue el primero en usar una línea de ensamblaje estacionaria que lo hizo para producir su auto Curve Dash, ¿ya? Un auto que fue bastante muy buena moda en su momento y que Ford lo venció simplemente cambiando los colores, ¿ya? Él se vendía solamente en negro. Pero este tipo, Ransom Olds, pasó de 425 autos en 1901 a 6.500 en 1905 con esta innovación de la administración en serie. ¿Ya? La gracia es que no solo se dedicó a la disrupción tecnológica, sino también de procesos, ¿ya? Administración de procesos en serie. Luego aparece Henry Ford en el camino, quien inventó la línea de ensamblaje, pero la perfecciona hacia un sistema móvil continuo, ¿ya? Ahí sube el nivel de eficiencia y para su producción masiva, Ford crea una maquinaria de compra, entonces se empieza a integrar verticalmente para evitar el riesgo. Compra minas, compra fábricas de vidrio, empresas que le pudieran producir insumos commodity que además le dieran caja, ¿ya? Y así controlar el riesgo de suministro y optimizar el costo. Siempre estaba con soporte para poder seguir prestando servicio, ¿ya? O construcción más bien de su vehículo. Entonces Ford toma el concepto sobre la producción en masa de Olds y la lleva al extremo apalancando su demanda a partir de sacarle rentabilidad a esto de la administración en serie, ¿ya? Entonces Olds arma el modelo y Ford lo lleva a escala masiva. Y resulta que entre medio nos encontramos con que el señor Charles Howard, que era en ese momento un distribuidor de General Motors, rival de Ford, ¿ya? Un magnate de California, había trabajado con el señor Ransom Olds, conocía esto de la administración en serie y él buscando una ventaja competitiva se va a establecer con un taller de bicicleta. Sin embargo, no le va bien con un taller de bicicleta y en un momento, por alguna razón, llega un tipo en un Ford justamente y le dice que tiene un problema mecánico, si se lo puede resolver, y él se lo resuelve y termina prestando servicio, administrando en serie la prestación de servicio y reconstruye además su tentativa de fortuna. En el camino lamentablemente pierde a su hijo menor, eso lo lleva a una depresión familiar que no tuvo nada que ver con la depresión económica que se está viviendo en el momento, y dentro de su divagación se compra un caballo y ese caballo que venía con muchos problemas, la historia dice que el caballo lo arregla él arregla el caballo, entre ambos arreglan al jinete, todos se arreglan entre sí, y al final tenemos un ejemplo ahí donde la estrategia de compra no es solamente el precio de lo que pagaban cada uno por la rentabilidad de la HH o del rendimiento que lograban de lo que hacían en su trabajo, sino además desarrollar el potencial oculto de cada uno. Y está esa parte que es estratégica, que tiene que ver con el trabajo en conjunto colaborativo. ¿Ya? Así que a partir de esta administración en serie es como llegamos a establecer un camino hacia la gestión por categorías, donde en el año 1952, ya avanzando medio siglo, aparece el teorema de la frontera deficiente del señor Markovits, que se usó básicamente para poder buscar la optimización de la rentabilidad de las acciones en el mercado bursátil en Wall Street, ¿ya? En ese tiempo. Entonces ahí se aplica esto de que aquellas empresas que manejaban metodologías de administración que pudiesen optimizar su rendimiento, especialmente en la línea inmobiliaria constructora, que era lo que reinaba en ese momento, en el año 52, se podía calcular más o menos cuáles iban a ser aquellas que mejor les iba a ir debido a que estaban aplicando este tipo de modas, de fundamentos metodológicos que provocaban una optimización del trabajo. ¿Ya? Pasan 30 años, llegamos hasta el año 83 y el señor Peter Krajicek expone un artículo a la Harvard Business Review. Yo les dejo ahí el QR. O sea, si alguien quiere descargar de repente el artículo, se llama Las compras deben convertirse en gestión de suministro. Hasta el momento solamente se compraba cuando se necesitaba, pero no había
una gestión sobre el stock de seguridad, el inventario, etcétera, sino que cada uno funcionaba medio sui generis en ese sentido. Año 83, historia reciente, ¿ya? Y es ahí donde aparece la matriz de Krajcik, que no es más que nada una matriz de dos intenciones donde buscamos los cuadrantes, como se hace en la matriz de gestión del tiempo, por ejemplo, en otras matrices, pero que nos ayuda a entender cuál es el impacto de lo que significa salir a comprar para lo que nos interesa a nosotros versus la dificultad que nos ponen en el mercado. Y sobre eso hace este artículo que hasta el día de hoy merece el fundamento por el cual se crea la gerencia de abastecimiento, adquisiciones en muchas de las compañías. ¿Ya? Y en 2011 esto se perfecciona a través del ajedrez de A.T. Kearney. ¿Ya? El ajedrez de A.T. Kearney es un doble clic o un triple clic a lo que es la matriz de compras y nos permite establecer tácticas directas de cómo se tiene que salir a trabajar en el mundo de las compras propiamente. ¿Ya? Esto no está por sobre los 7 pasos de compra. Esto está en la línea de los 7 pasos de compra. Y bien vale recordarlos porque de alguna manera siempre los tenemos que abordar. Aquí están los elementos fundamentales de esta estrategia lineal que en realidad hoy día es circular debido a que la evaluación que hacemos de nuestros proveedores vuelve a irrumpir en la evaluación de la adjudicación sobre un proceso de compra, pero parte siempre con una base categorizada con la cual nosotros podamos hacer gestión. ¿Ya? Entonces, nuestra génesis es esa base categorizada que tanto de repente nos molesta porque las categorías no son fáciles de encontrar a veces. ¿Ya? Aquí necesitamos maestro de usuarios, maestro de materiales, maestro de proveedores, y sobre esa necesidad, donde nosotros podemos levantar un código de SKU, es donde empieza el proceso de compra. Hay un requisito, una SOLPER que detona todo, una solicitud de pedido. ¿Ya? Entre el punto 2 y el 4 tenemos el análisis del mercado externo, el análisis interno, ¿ya? Que en el fondo vendría a ser una especie de porter, y la evaluación y selección de cuál es la estrategia de compra correspondiente dado el escenario en el cual me encuentro. Voy a comprar por catálogo, voy a comprar por licitación, voy a comprar por subasta, voy a exponer mi necesidad a ver quién me da el mejor precio y tal vez cerrar un llave en mano, qué sé yo. Veremos cuál es la estrategia que corresponde, dependiendo de lo que voy a salir a comprar, cuánto le importa a mi organización y cuál es la dificultad que me pone el mercado también para poder adquirirlo. ¿Ya? Y sobre eso establezco además la contratación. Y ahí me voy hacia el momento de la ejecución, ya estamos en el punto 5 donde con contrato en mano, sabiendo yo con quién lo voy a cerrar y cómo lo voy a adjudicar, entonces ejecuto el proceso de compra. Viene el seguimiento, la recepción de las ofertas correspondientes y terminamos con una suerte de recomendación del proveedor o de los participantes sobre el proceso en sí y yo como requirente hacia la performance o el rendimiento que ha tenido el participante conmigo, perdón, el proveedor conmigo. Entonces, si vemos el proceso de compra en todos los cajones, más o menos así compramos. En corto o en largo, la planificación de la compra se ejecuta con estos pasos. Y perdonen que lo ponga tan burdo, pero quiero que también se ejemplifique bien que todo esto nos puede llevar a un plan automatizable con la realidad que estamos viviendo hoy día, de manera muy didáctica. Parte con la solicitud de pedido. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a comprar? Lo invocamos del maestro de materiales y servicios. Establecemos cuál es el tipo de compra que ya vamos a entender cómo se establece, cuál es la estrategia de compra correspondiente, pero siempre combinando esto de cuánto me importa a mí salir a comprar versus la dificultad del mercado. Determinamos las variables críticas de la compra, seleccionamos los proveedores que son aptos y idóneos para participar y hacemos una convocatoria. ¿Ya? Pedimos una cotización, pedimos, ¿cómo se llama?, alguna propuesta de negocio de repente, o bien si no tenemos información solo sobre proveedores que podríamos convocar, levantamos un requerimiento de información para ver quiénes podrían participar. ¿Ya? Atendemos preguntas y respuestas siempre en un periodo correspondiente de la negociación. Hay un hito de recepción de ofertas, se revisan estas ofertas con una primera preselección. De repente puede haber una demo antes o después de esta primera preselección. Hay una segunda preselección, ahí puede haber una visita en terreno, ¿ya? No necesariamente se da en este orden, pero son hitos que se dan. Y una tercera y final preselección, entonces ya tenemos la negociación final donde pedimos una suerte de valor, descuento posible o tal vez algún beneficio adicional que se pueda dar sobre la oferta final para ya cerrar el proceso completo. Viene la adjudicación y generamos una OC, una orden de compra, un contrato que finalmente nos indica con quién vamos a establecer la ejecución del servicio o el producto que hemos comprado.
Entonces, vamos a ir perdón, siguiendo los números en secuencia, ¿ya? Si nosotros vemos los ejes fundamentales sobre los cuales tenemos que establecer el sistema de gestión estratégico de compras dentro de nuestra organización, en primer lugar está lo operacional, ¿ya? Gestión por categorías aplicadas, donde dependiendo de lo que vayamos a salir a comprar, vamos a tener casi por receta cuáles son las estrategias de compra que vamos a aplicar. ¿Cuáles serían estas? Licitación, catálogo electrónico, cotización, subasta, convenio marco, etcétera, ¿ya? Son procedimientos que deben estar preestablecidos por la organización, pero dependiendo de lo que vamos a comprar, ya sabemos de qué manera se compra. Luego viene lo funcional, cuál es la gestión por procesos ágiles y los procedimientos internos con que tenemos establecidos estos procesos de compra que elegimos previamente, ¿ya? Ahí las tácticas de compra tienen que ver con el posicionamiento que logremos dentro de la matriz que vamos a construir sobre los materiales y servicios, esta matriz de Crayek, y nos va a decir cuál es la táctica, la estrategia precisa con la cual tenemos que negociar o salir a comprar a los proveedores disponibles. En tercer lugar está la estructura, ¿ya? Que tiene que ver con el organigrama en sí respecto de la carga de trabajo, ya sea con la cantidad de órdenes de compra, el riesgo que tenemos por los montos o el tipo de materiales que vamos a salir a comprar, que pueden o no necesitar de cierto grado de especialidad, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos tener una estructura que combine esa dinámica en todos los sentidos. Y por último está la digitalización, donde nosotros mediante automatización bastante doméstica hoy día, muy fácil de llegar a ella, podemos centralizar estos procesos y controlarlos de manera bien ágil, ¿ya? Bien didáctica. Siempre nos acompaña, perdón, ahí en el centro ponemos ¿cómo se llama? Un cajón de gestión del cambio, debido a que es necesario que nos acompañemos con este cambio cultural que a veces por naturaleza humana nos cuesta meternos en un sistema de gestión nuevo, ¿ya? El cambio tratamos de que sea de repente progresivo, pero siempre tiene grados de disrupción y eso puede atentar con algunas personas. Entonces, para eso siempre es bueno acompañarse de gestión del cambio en el camino. La realidad en compra hoy día es que tenemos cierto grado de desconocimiento de materiales y servicios y lamentablemente esto también nos lleva a desconocimiento de los proveedores que nos sirven de esos materiales y servicios, lo cual a su vez hace que no le pongamos tanta atención a ciertos contratos y hay un cumplimiento con un compliance irregular incluso sobre los contratos, ¿ya? La especificación de los materiales y servicios, miren su maestro de materiales y servicios dentro de la organización, se van a dar cuenta que hay especificación deficiente. Yo tengo que ir por el tema de gestión de residuos que trabajamos de repente a trabajar en distintas organizaciones y me encuentro que hay muchas que trabajan solamente con código, bien, ni teniendo idea de lo que hay dentro de las cajas que manejan, ¿no? No saben, las personas que trabajan dentro del centro de distribución no necesariamente saben cuáles son los productos que manejan. No es necesario que los conozcan a cabalidad, pero por lo menos que sepan que están trabajando con comida o con un repuesto o lo que sea que estén manejando, ¿ya? Hay desconocimiento de repente absoluto, impresionante. Y eso es porque se trabaja solamente con ciertos códigos que son los imprescindibles dentro de la organización, pero no hay una organización basada en categorías de productos, aunque la categorización se hace más bien por tamaño, volúmenes, facilidad de repente de transporte, otras variables que no tienen necesariamente que ver con lo que hay dentro de la caja, ¿ya? Así que eso tiene que ver un poco con la especificación deficiente y eso es parte de la cultura que se va acostumbrando debido a que las personas que hacen la glosa de la creación de los materiales y servicios son personas ligadas más bien al área contable y no necesariamente operacional. Suele ocurrir eso. Sin plan de compras, no es que necesariamente se tenga que tener un plan de compras, pero sí hay ciertos productos y servicios que necesitan de antelación. Hay días que se van a demorar en entregarnos el servicio, hay días que se van a demorar en prepararlo, en preparar el producto, en adquirirlo, en encontrarlo, etcétera. Entonces, todos esos costos que son asociados a la logística, al compromiso, a las eventualidades también que pueden surgir en el camino, es lo que tenemos que anticipar. Entonces, hay ciertas categorías que van a ser intensivas, que van a ser más que intensivas, incluso van a ser como que nos afectan mucho y que tenemos que estar siempre fijándonos de qué manera podría golpearnos el hecho de que no contemos con esos productos o servicios oportunamente. ¿Ya? Y eso tenemos que anticiparlo, eso sí, planificadamente, pero como digo, no es para todos los productos o servicios, sino que aquellos que son, que me resultan más bien estratégicos. ¿Ya? Y la mayoría de las veces el caso de estrategia, perdón, de compras, no recibe un ERP que la acompañe. De esto se trabaja habitualmente con planillas, lo cual hoy día, gracias a la inteligencia artificial, podemos apoyarnos en algo que no necesariamente vamos a necesitar un software para que nos ayude al control,
pero sí suele ocurrir que con suerte las compañías llegan a tener un gestor de contrato para que no se nos olvide el vencimiento de los mismos y no tengamos renovaciones indeseadas, pero no para el cumplimiento o para la performance, el rendimiento que tenemos con las cotizaciones, las licitaciones, las mismas personas que trabajan en compra, etcétera. ¿Ya? Así que parte de esa gestión ahí tenemos que aprender a incorporarla dentro del sistema de gestión estratégico de compra. La categorización de materiales y servicios entonces resulta fundamental, va a ser nuestro punto de partida, evita duplicados, añade información, agrupa los ítems por tipo. En estricto rigor nos enseña a hacer gestión, nos permite hacer gestión, perdón. ¿Ah? Normaliza las descripciones, nos hace categorizar por grupos comunes, entonces tenemos que normalizar eso. Estandariza el lenguaje, muchas veces escribimos en lápiz pasta, en lápiz con tapa, en lápiz algunos con Z, otros con S. Hay de todo tipo de lápiz de repente en una categoría que debería ser solamente un tipo de lápiz. ¿Ya? Entonces, ese tipo de estandarización del lenguaje resulta muy clave. ¿Ya? Tal vez estoy hablando de cosas súper básicas, pero pucha que ocurren en el diario de cada organización. Creación oportuna de los materiales y servicios, no crear comodines en el camino, además, si nosotros tenemos una especie de procedimiento de creación de materiales y servicios. La trazabilidad de la solicitud de pedido para saber quién pidió qué, tenemos que saber que efectivamente se refiere a eso y no a otras cosas, ¿ya? Suena como de perogrullo, pero en estricto rigor muchas veces el código, hay 4, 5, 6, 10 códigos que hablan del mismo producto. Se mide el ahorro, se organizan los contratos, que eso tiene que ver con la administración de contratos, entonces esta metodología es transversal con los proveedores y con los contratos y permite dar una lectura estratégica además que nos permite a su vez hacer proyecciones. En general el mercado mantiene normas, ¿ya? Pero si no tenemos normas, nosotros podemos apoyarnos en ciertas normas estándar que hoy día están a disposición de todos, ¿ya? Una de esas es la norma de las Naciones Unidas o UNSPCC, donde yo aquí les dejo una muestra, tiene 4 niveles de profundidad, se lee de derecha a izquierda, donde en la derecha tenemos el producto, lo más específico, producto o servicio, también trabaja servicio, tiene el nombre del producto y servicio y hacia atrás va teniendo agrupaciones mayores sobre la naturaleza de cada producto, como les digo, con 4 niveles de profundidad. Mercado público en nuestro país trabaja con esta norma, pero lamentablemente la tiene cargada a 3 niveles de profundidad. Por lo tanto, no llegamos al producto servicio, irónicamente no llegamos al producto servicio, sino que llegamos a una agrupación mayor que está en el nombre de la clase y que de repente resulta algo más ciútico de lo que esperamos sea la usabilidad o la operacionalidad que va a tener la jerga de lo que estamos buscando, a lo que nos estamos refiriendo. ¿Ya? La gracia de trabajar con una norma es que nos unifica el lenguaje, nos permite hacer análisis, gestión nuevamente por agrupación y la adopción transversal y progresiva en el mercado. De hecho, hay naciones que han adoptado la norma de las Naciones Unidas, como Colombia, ya dentro de su mercado público y dentro del estándar de los proveedores de Colombia, muchos de ellos trabajan ya con la norma de las Naciones Unidas. No digo que el mercado no maneje otras normas, eso sí existe, aquí hay ejemplos que en algún momento los mostré en otras presentaciones también, pero tiene que ver con que si ustedes se meten a los catálogos dentro de las páginas web de la empresa van a encontrar categorizaciones que tienen que ver justamente con esto. Establecer gestión por categorías para facilitar la mayor parte de las veces el lado comercial de la empresa, ¿ya? La pedida de productos, eh, el manejo de inventario, el poder hablar de manuales comerciales de repente o campañas propiamente, ¿ya? Por tipo de producto. Y este proceso de categorización, cuando nosotros lo trabajamos dentro de la compañía para poder hacer categorización de una base de datos que no tenemos bien ordenada, entonces nosotros primero tenemos que depurar nuestra base. ¿Qué significa eso? Tener las partidas o los productos que efectivamente tienen glosas y sobre los cuales podemos hablar. De repente hay descripciones que son indescriptibles, valga la redundancia, ¿ya? Y a las cuales no nos sirve referirnos, pero no tenemos idea de qué se trata. Además, historia añeja, lo hizo alguien que no sabemos, ya no se encuentra tal vez en la organización, entonces no sabemos qué se compró en eso. Nuestra base de datos, dependiendo del tamaño de la compañía, obviamente, nos podemos encontrar con varios de esos casos, hay que eliminarlos, tratar de rellenarlos, autocompletarlos de la mejor manera posible y con eso vamos depurando, limpiando nuestra base. ¿Ya? Una vez que tenemos esta base establecida, marcamos el monto y sabemos con qué vamos a trabajar. Y empezamos a ordenar por aquel material y servicio que más se repite. ¿Ya? Si generalmente vamos pidiendo los mismos materiales y servicios, una vez que identificamos estos materiales y servicios que más se repiten, los llevamos a la norma, buscamos el producto o servicio que más se parezca y que ojalá que concuerde además con la explicación,
La norma de la Nación Unida hoy en día tiene 152.000 productos cargados, ¿ya? Y se puede descargar gratis en versión en inglés. Pero no se preocupen porque eso ya no es problema. Además, cuando encontramos entonces esta identificación de la categorización de cada producto o servicio, copiamos cada uno de los niveles de profundidad de categoría y se lo pegamos justamente a la descripción del producto que tenemos en nuestra base original. Reordenamos la base por proveedor porque lo más probable es que le compremos el mismo tipo de productos al mismo proveedor y aprovechamos de rellenar nuestra base y así vamos haciendo nuestra base de materiales y servicios totalmente categorizada. Con eso hacemos después una especie de quitar duplicados de datos y nos podemos quedar con la base original donde vamos a tener todos los productos que compramos en el último periodo de por lo menos 2 años se hace este ejercicio y con eso vamos a poder haber categorizado aquellos productos vigentes con los cuales debemos trabajar a diario. Este ejercicio de categorización generalmente demoraba tres, 3 meses y medio realizarlo, lo realizábamos a mano, yo participé en grupos de trabajo con 4 o 5 especialistas que hacían categorización de materiales y servicios por tipo de material o servicio además. Teníamos 3 o 4 o 5 especialistas de repente trabajando en distintos rubros solamente para una compañía. Servicio caro, servicio largo además, servicio engorroso y servicio bastante manual donde había que revisar 10, 15, 20 veces una base completa de desde 20.000 hasta 80.000 SKU. ¿Ya? Nuevamente nos salva la automatización que viene incorporada con Gemini. En este caso hicimos una GEMS. Aquí les muestro una foto. Una GEM es una automatización en 3 pasos. Nos pregunta el nombre. Aquí ustedes pueden ver que está el nombre. Yo le puse categorización con norma UNSPSC. Después nos pide las instrucciones y luego cuál es el ancla, cuál es el documento en el cual se va a basar en este caso para hacer la categorización. Les voy a mostrar acá. Dentro de la página, yo lo primero que hice acá, ir a ChatGPT y establecí, le dije que quería armar la estructura para una GEM para categorizar materiales y servicios, tal como dice acá, bajo norma UNSPSC y que devuelva las categorías en español, porque la norma estaba en inglés. ¿Ya? Así que le adjunté la norma, ChatGPT me dijo, ya tengo la estructura y ahora me dice, mira, aquí está tu GEM. Tú pones el nombre, pero las instrucciones, lo que tiene que ir al medio, es todo esto que me copia en rojo. ¿Ya? Y yo con esto simplemente basta que vaya aquí a Gemini, que es una GEM, dentro de Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, me voy acá al costado donde está una cosa que se llama Explorar GEMS. ¿Ya? Esos son los asistentes de automatización. Hace poco Mark Zuckerberg dijo que hacia 2030 iba a haber más asistentes de automatización que personas en el mundo. Por lo tanto, eso significa que tenemos que aprovechar las alternativas de automatización que nos están ofreciendo hoy día gratis y a granel prácticamente las grandes soluciones de mercado automatizadas. ¿Ya? Y acá tenemos esta GEM listada. Aquí estoy en el administrador de GEMS y tengo esta que se llama categorización con USPSC. Voy a pinchar aquí en editar para que se vea cómo se construye. Y acá está el nombre, categorización con un SPSC, y aquí copié todo lo que me dijo la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, que me dio las instrucciones, y abajo está la norma 1 SPSC. Aquí ingreso una instrucción, basta que yo ponga el nombre de un producto. ¿Ya? Voy a poner lápiz, pasta. ¿Ya? Y simplemente con esa instrucción empieza a hacer el análisis, son 152.000 casilleros, como les decía, y me da las opciones de eh, categorías dentro de la norma. ¿Ya? Me dice que se categoriza dentro de la siguiente manera, me da el segmento, la familia, la clase, el commodity, y ahí queda en la clase bolígrafo, me la devuelve además en español. Entonces, este trabajo, como ustedes se podrán imaginar, este trabajo que antes demoraba 3 meses y medio, 4 meses, hoy día lo estamos logrando hacer en minutos. La matriz de Krajicek es la que ya venía diciendo que es nuestra matriz de producto-servicio que combina esto de la importancia de salir a comprar para mi organización con la dificultad que me pone el mercado para salir a comprar. Y aquí, dependiendo del cuadrante, donde ahí arriba tengo un alto impacto para mi negocio, yo suelo cotizar porque busco la mejor oportunidad cuando la dificultad que me pone el mercado es baja, es decir, hago procesos cortos de negocio. ¿Ya? Y ahí no me caso con contratos, sino más bien cotizo, hago
subastas cortitas, ¿ya? Licitaciones cortas, y con eso me voy abasteciendo. Cuando estoy en el cuadrante de la derecha arriba, que es el cuadrante estratégico, entonces no tengo una receta perfecta porque es el cuadrante estratégico. Hay alto impacto para mi negocio y además es difícil comprar. Generalmente las empresas, las organizaciones han logrado alguna ventaja competitiva en ese cuadrante y por eso logran subsistir además. Es decir, tienen un proveedor especial que resulta estratégico para el resto del mercado y que ellos lo consiguen con muy buenas condiciones. ¿Ya? En el cuadrante de abajo a la izquierda tenemos fácil salir a comprar, pero bajo impacto en mi negocio, por lo tanto no me interesa mucho. Lo atiendo con un catálogo electrónico y ese es el formato de compra que reina justamente en ese tipo de productos o servicios. Y finalmente, abajo a la derecha, que hay bajo impacto para mi negocio, pero es complicado salir a comprar, donde suelen estar las comunicaciones, de repente los contratos de abastecimiento de abarrotes continuos, por ejemplo, los contratos legales, los arriendos inmobiliarios. No me voy a contrato a mediano plazo. Hago una suerte de licitación en donde me gasto en un proceso que sea más o menos complejo, riguroso, pero extiendo un contrato por lo menos 3 5 años, cosa que no me moleste de nuevo este proceso que no me genera mucho valor dentro de la compañía. ¿Ya? Con eso tengo claro cómo se compra con cada producto. ¿Ya? Simplemente tengo que hacer una buena ponderación de cuánto es el impacto que genera para mi negocio a través de distintos factores o drivers, y lo mismo para el caso de la complejidad del mercado, que suele manejarse a través de las barreras de entrada, la competitividad por el proveedor, mientras en el caso de impacto en el negocio vemos impacto en la calidad, cuánto es el impacto en el quiebre de repente, el valor agregado, etcétera. Si nosotros estos mismos cuadrantes de la matriz de Krajcik los cortamos en, perdón, cuando abordamos la matriz de Krajcik a nivel macro de los cuatro cuadrantes, tenemos este nivel estratégico, ¿ya? Que es los cuadrantes de apalancado, estratégico, rutinario, cuello de botella, que es como se llaman estos productos de acuerdo a las estrategias de compra que se aplican. Pero cuando disminuimos y dividimos por 4 a su vez cada uno de estos cuadrantes, vamos a tener 16, sí, 4 por 4, 16, ¿está bien? 16 subcuadrantes, ¿ya? De 4 niveles solamente, donde voy a tener los enfoques. Y hay enfoques que son más agresivos, otros enfoques que son más conservadores, dependiendo de la posición en que nos encontremos dentro de la matriz. Y finalmente voy a tener en el nivel específico de la ubicación, esto tiene que ver con los puntajes con los cuales yo asigno mis drivers, mis factores ponderadores de la dificultad dentro de la matriz, cuál va a ser la ubicación que van a tener los productos que yo voy a comprar, y eso me va a dar el grado de dificultad y la importancia específica para mi negocio. Y ahí tengo recetas también específicas sobre lo que debería hacer en cuanto a lo táctico, ya cómo ejecuto la compra finalmente. Así se compra finalmente aquí en Chile o en el mercado local dentro de las empresas, las organizaciones. Tenemos un par de hitos de no compra donde nos llega la factura, no hay una suerte de negociación, como el caso de las cuentas, por ejemplo, o proveedores únicos con los cuales no solemos cotizar, sino que simplemente le pedimos el servicio y viene a dejarnos su producto o servicio tal como se lo pedimos. Hay un catálogo que de repente puede estar abierto para las organizaciones para hacer los pedidos administrativos que no agregan necesariamente mucho valor a la empresa, pero son continuos y nos quitan tiempo, de repente, esfuerzo, ¿ya? Y en la parte baja del esquema vemos la cotización y la licitación, que es lo que reina, ¿ya? Aquí la reina del proceso de compra en Chile, por lo menos en el mercado local y en Latinoamérica en general también, es la cotización. ¿Ya? Todos trabajan además con tres cotizaciones y de repente hay algunos criterios donde prima alguna ponderación, un puntaje sobre la marca o sobre algún otro atributo que sea necesario de considerar porque el producto del cual estamos hablando sea estratégico. ¿Ya? Pero en general es la cotización la que reina. Y cuando tenemos que ir por algo más complejo, por montos más altos, entonces pasamos a licitación, donde le ponemos más hitos a esta cotización simplemente para asegurarnos de que el proveedor al que le vamos a comprar finalmente sea el idóneo. Hoy día en compras sabemos que un 56% de los compradores no comprende el impacto de los costos de sus proveedores. En general, un 56% de los compradores no conoce a sus proveedores, no tiene idea a quién le está comprando. Tiene referencias de las marcas solamente, pero cuál es el tamaño, el nivel de posicionamiento dentro del mercado local, el nivel de reclamos que pueda tener, la capacidad financiera con la que cuesta, la cantidad de personas, cuánto factura, etcétera. De eso en general no se sabe mucho en los departamentos de compra. Pero un 44%, que es casi la mitad, sí se prepara, sí lo practica. ¿Ya? Y vemos en la organización, yo diría que incluso este número va siempre en alza, ¿eh?
porque cada vez hay más departamentos de compra, algo que no era usual encontrar hace solamente 10 años, hoy día ya es prácticamente una gerencia establecida desde cierto nivel de empresa hacia arriba, ¿ya? Dependiendo de la facturación o de la complejidad. El otro hallazgo que se ha hecho en el mundo de las compras a partir de Ernst Young, que hizo este estudio, es que hay que dedicarle un 25% hacia la investigación de proveedores porque si no nos quedamos cortos de alternativas, siempre terminamos comprando el mismo, ¿ya? Y eso es un ejercicio recurrente que suele pasar en las organizaciones. Ustedes pueden hacer un recuento de los proveedores legendarios que tienen y muchos de ellos no necesariamente los van a conocer justamente porque no resultan impactantes para su negocio, no establecen un lazo mayor con él porque no les interesa simplemente. ¿Ya? En ese sentido, hay ciertas alternativas que podrían significarnos ahorros sendos y que tienen que ver con que tenemos que dedicarle un poco a eso de investigar, descubrir, y hay metodologías para poder aplicar eso. Y lo tercero es que nosotros en general, por lo menos para el proveedor estratégico, debiésemos manejar el rango de margen que tiene el proveedor respecto de los costos principales, qué sé yo, de logística, mano de obra, insumos, saber cuánto gana conmigo, ¿ya? Cuál es la palanca que está haciendo respecto al servicio que me está prestando. Y en eso nosotros podemos negociar, si no, no tenemos cómo negociar, estamos negociando ciegos simplemente. ¿Ya? Para adjudicar, yo tengo variables críticas que van a tener que ver con el tipo de producto o servicio, y hay varias que me pueden interesar, hay algunas estándar que son las que aparecen en el primer nivel, y otras que tienen que ver más con antecedentes técnicos, operacionales, que van en el segundo nivel, dependiendo de la especificidad que esté buscando. Eso va a determinar la adjudicación posterior. Y yo armo cuadros de adjudicación que sean sensibles no solo a la variable precio, van a tener una ponderación que pueden tener que ver primero con el costo, la primera oferta que me entrega el proveedor y me pone sobre la mesa, pero ya además, dependiendo de la factibilidad de entrega, me puedo encontrar con atributos que necesiten de almacenaje, de financiamiento, tengo que pagar anticipado, tengo que incurrir en costos de transporte, qué sé yo, un montón de costos adicionales que van a hacer la comparación del producto o servicio final. Y adicional a esto, tengo que incluir también la ponderación de la evaluación del proveedor. Yo tengo historia con él, he trabajado antes y puede que no haya tenido tan buenas experiencias, por lo tanto eso también lo tengo que ponderar porque significa mayor HH, mayor esfuerzo de mi parte, mayor costo al final del día. Entonces eso me da el resultado final que me indica cuál es la fórmula real eh, sobre la cual me debería inclinar para poder hacer la adjudicación responsablemente, no solamente por el precio que es lo que solemos utilizar. Y esta matriz de Krajcik mágicamente también nos ayuda a prepararnos para la negociación, dado que dependiendo del cuadrante en que nos encontremos, nosotros tenemos que adoptar una suerte de postura de desgaste. ¿Cuánto vale que negociemos y tratemos de encontrar la mejor ventaja posible si es que esto no es necesariamente estratégico para nuestra compañía? Entonces tenemos que manejar rango. Ya luego de eso nos relajamos, dimos el mejor esfuerzo que significaba para ese tipo de necesidad y vamos con lo siguiente, que es lo que importa. ¿Ya? Asimismo, los contratos se van desprendiendo de esta misma matriz que tiene que ver con la importancia que significa para el riesgo del mandante o riesgo del proveedor. Por lo tanto, ahí pasamos de los contratos de suma alzada, precio fijo, con ajustes, incentivos, los costos de fee compartido, etcétera, consignaciones, donde tenemos los distintos riesgos asumidos por cada una de las partes. Los contratos también se manejan como la matriz de Krajcik, ¿ya? Pero en este caso ponderamos la dificultad de administrarlos versus el impacto que genera nuestro negocio, de donde podemos usar los mismos factores que utilizamos para la matriz de Krajcik. Simplemente acá para ponderar los contratos tenemos que dar una mirada respecto a la dificultad de la administración. Y esto tiene que ver con la mezcla sobre los antecedentes necesarios para poder hacer los pagos, ¿ya? Los antecedentes son recursos humanos, técnicos, operacionales, asistencias, qué sé yo, cuánto antecedentes hoy día se tenga que adjuntar para poder generar un pago responsablemente. ¿Ya? Y en ese sentido vamos a tener tipos de contratos que también van a merecer su gestión a partir de esta categorización. Por eso la gestión de categoría es integral en ese sentido. Vamos a tener un control interno del departamento que tiene que ver con las performance respecto de la cantidad de documentos que manejan. Yo acá les estoy mostrando solamente un mapa de los tiempos necesarios para que la validación y los flujos de proceso anden al día sobre las respuestas que se esperan de compras. Es usual que se diga que compras se demora. Es usual que diga que compras está poniendo trabas. La verdad es que compras es bien poco lo que ejecuta directamente y mucho lo que orquesta. Y para poder orquestar necesitamos tener control de los distintos hitos que tienen que cumplirse. Por lo tanto, uno de los controles más acusadores y más liberadores para el área de compra es justamente este de
saber en qué estado va el flujo de procesos de cada hito de compra, especialmente de aquellos que son sensibles para la organización. ¿Ya? Entonces yo establezco tiempos meta y de acuerdo a lo que me voy demorando la realidad es lo que voy estableciendo como cuello de botella interno donde tengo que atacar para poder liberar los procesos de compra y no tener problemas. Y por otra parte, también tengo que hacer un control respecto de la compra en sí. ¿Ya? Hay distintos paneles, generalmente trabajamos un panel de control que sea lo más integral posible, que nos diga con qué cuadrante estamos trabajando, cuál es la categoría, cuántos proveedores juegan en la categoría, a qué tipo de cuadrante pertenece y por lo tanto cuál es la estrategia de compra que corresponde, cuál es el proveedor principal dentro de la categoría para ver, para que no le estemos conduciendo la compra necesariamente a él y de repente podemos tener ciertos detalles colaborativos que nos van dejando los ejercicios anteriores. Por ejemplo, en este caso se ponía que la variación del IPC exacerbadamente, se hablaba de un 23%, el proveedor había incrementado su precio en un 42%, la diferencia entre el incremento entre el incremento del proveedor y el IPC en realidad era un 19%, que era el aumento real. Por lo tanto, hay un margen de mercado para poder negociar con el proveedor sin que se estrese mucho de un 13%, de 13 puntos respecto del precio que me está dando. Y eso gracias a la colaboración de poder controlar las compras con los demás agentes que están comprando también dentro de la organización. Volvamos a mirar después de todo este viaje bien ágil, rápido que hemos dado respecto de la compra. Volvamos a mirar este mismo proceso de ejecución de la compra. Vemos que tenemos la solicitud de pedido, tenemos las estrategias de compra, determinamos las variables críticas que nos van a seleccionar a los proveedores, establecemos ciertos hitos para salir a ejecutar el proceso de compra y finalmente frente a ciertos hitos adicionales que se tienen que cumplir para generar esa adjudicación y contratación, damos la sanción final y ejecutamos como corresponde para proceder con la operación del servicio o la adquisición del producto. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de esto se puede hacer con IA? La verdad es que cada vez que repasamos este proceso siempre se acerca más al 100% y cada vez además está más al alcance de nuestras manos. Hoy día para muchos es de repente una muralla el que nos estén diciendo que podemos automatizar, pero no sabemos cómo hacerlo con la inteligencia artificial. Es una herramienta que trabajamos a la mano dentro del curso para que nos vaya acompañando en la construcción de este sistema de gestión estratégico de compra. Les dejo ahí ese link que los lleva al canal de YouTube de Solper Compras Estratégicas por si quieren ver más material respecto a los procedimientos de compra y quedo a disposición, recuerdo a dudas, consultas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias.